Gloria al Señor, aleluya. La Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario, nuevamente les envía un caluroso saludo y un abrazo fraternal a todos nuestros amados hermanos y amigos que tienen a bien sintonizarnos a través de estos medios. Gloria al Señor. Nuevamente tenemos otro tema bíblico, otro estudio de la palabra del Señor, al cual le invito a que usted tome su Biblia y se ponga con nosotros a estudiar la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema bastante bonito, agradable, gloria a Jesús, y está basado allá en el libro de Santiago, en su capítulo número 2. Gloria a Dios, estaremos leyendo unos cuantos versos, así que le invito a que tome su pluma o máquina de escribir, gloria a Jesús, y su papel, y empecemos con nuestras Biblias a escudriñar el consejo del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a leer la poderosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en este buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. Verso 4, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es una pregunta. Hermanos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo número 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hay como 3 preguntas en estos 7 versos que hemos analizado. Inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que nos guíe en este estudio bíblico. Padre Celestial, te damos gloria y honra, alabanza y adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y ahora te suplicamos tu guianza a través de este estudio bíblico que vamos a exponer. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, y tu palabra, que nunca regresa vacía a ti, haga el efecto, Señor, para lo cual fue enviada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos disponemos en mente, alma, cuerpo y espíritu para retener tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Sea Cristo glorificado. Aleluya. Entonces, amados, tenemos la lectura bíblica y el tema o el título en este día es el rico, el pobre y la iglesia. El rico, el pobre y la iglesia. Y lo que nuestro hermano Santiago está exponiéndonos aquí es acerca de lo que se conoce como el favoritismo. Gloria sea al Señor. ¿Qué es el favoritismo? Bueno, es tener cierta inclinación por alguien más. Gloria a Jesús. Entre un grupo, escoger a un grupo, tener a alguien en particular preferido, preferencia. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, quiero mencionarles una historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 37, del versículo 2 hasta el 4. Yo voy a leerla para usted, y dice así la palabra: esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob fue uno de los patriarcas, gloria sea al Señor. Jacob es de donde salieron las 12 tribus de Israel. Entonces, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un muchacho, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos, es decir, de sus hermanos. Y aquí viene la parte que nos corresponde analizar. Y amaba Israel es Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez, gloria sea al Señor, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En esta historia nos habla acerca del favoritismo familiar, las consecuencias, porque el favoritismo no solamente se da dentro de la iglesia, se da en diferentes áreas de nuestro diario vivir. Pero acá es un ejemplo que he tomado para que veamos que el favoritismo se da aún entre las familias de toda clase económica y social. Entonces, el problema consiste de que ahora este favoritismo de alguna manera estaba introduciéndose o se había introducido en la iglesia, y por eso en los tiempos de nuestro hermano Santiago, él escribe a la iglesia amonestándola en relación a esta forma de actuar. Y lamentablemente podemos decir que esto es algo que está aconteciendo en el tiempo en que estamos viviendo. Gloria sea al Señor. El favoritismo dentro de algunas, no son todas, pero dentro de algunas iglesias evangélicas hay cierto favoritismo, porque entre los miembros existen personas con posiciones económicas más elevadas que otras. Pero el consejo de la Escritura es que no se debe tener favoritismo o ser parciales, gloria sea al Señor, dentro de la congregación. Así que ahora les voy a dar un marco histórico. En la sociedad de Israel, los marginados sociales existían, entre ellos los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y todos ellos conformaban este grupo, por lo cual Jehová Dios le había dicho al pueblo que tuviera cuidado de ellos. Gloria al Señor. Y esto es algo importante en nuestros días. Que tengamos cuidado de ayudar a los necesitados. Gloria a Jesús. Y sin importar cuál sea su condición social, económica, etcétera, etcétera. Entonces, quiero apuntar que todos los hombres, todos nosotros, fuimos creados iguales. Del polvo de la tierra, y nos hizo el mismo Dios a todos, y nos dio a todos el mismo hálito de vida. Por lo tanto, en términos de creación, toda la humanidad es igual. Gloria al Señor. Entonces, recordemos que nada hemos traído a este mundo por nosotros mismos, y nada podemos llevarnos al morir. Esto es importantísimo, porque muchos, aún hermanos dentro de las congregaciones, se sienten cómodos y seguros por su posición económica, y esto es algo bien importante que vamos a dialogar. Eclesiastés 5:15 dice así: como salió del vientre de su madre. Pregunta: ¿cómo salimos del vientre de nuestra madre? ¿Con carros, cuentas bancarias, con tierras, con empresas? No. ¿Cómo salimos? Ahí mismo dice: como salió del vientre de su madre desnudo, sin nada. Gloria a Dios. Así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. No podemos llevar más que el traje que nos ponen en el último adiós. Así que la Escritura nos los está diciendo, y de aquí podemos partir para darnos cuenta de que todos somos iguales, y que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas terrenales que no nos van a servir de mucho. Job 1:21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, según la historia, era un hombre muy rico, demasiado rico en aquel entonces. Gloria a Dios. Y Job es según se cree, uno de los libros más antiguos en la Biblia. Entonces, ya Job entendía esta realidad de que no debemos apoyarnos en nuestras posesiones terrenales. Gloria a Dios. Seguimos, Salmo 49, verso 17, porque cuando muera, en nuestro fin, no llevará absolutamente nada, ni descenderá tras él su gloria. Gloria a Jesús, aleluya, la gloria que da las riquezas terrenales. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo a este hombre rico que ya no hallaba qué hacer, porque ese es el problema.
se crea una avaricia en los corazones y ya no se haya qué hacer, porque entre más se tiene, más se quiere. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, te vas a morir esta noche, y lo que has provisto, lo que has almacenado, por lo que has sudado, por todo tu dinero que tienes allí, en lo cual tú confías, pregunta, ¿de quién será? ¿Quién es el que va a recibir todo eso? Gloria a Jesús. Entonces, no confíes mucho, no confiemos mucho en nuestras posesiones terrenales. Y por último, 1 de Timoteo 6, verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, en el Nuevo Testamento, nada podemos sacar, nada podremos llevarnos en el último adiós. Gloria sea a Jesús. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver entonces por qué Santiago escribe lo que escribió, y hoy estamos estudiando. Ante Dios no podemos jactarnos ni de nuestras posesiones, ni de nuestros logros, de cualquier tipo de logros, pero acá en especial es el tipo de logros materiales. Gloria sea al Señor. No, ni de nuestras posesiones, ni de nuestros logros, ya que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios, nos lo ha permitido Dios, y tenemos que mantener eso siempre presente en nuestra mente, de que es Dios el que nos ha dado, el que nos ha provisto siempre, aleluya, lo que vamos a tener. Gloria a Dios. Entonces, nuestro hermano Santiago escribió, y esta carta de Santiago va dirigido a los hermanos, porque cuando leímos amados hermanos, o sea, no es para mundanos, no es para otras personas que no pertenezcan especialmente a la familia espiritual de Jesucristo, y se enfoca en la iglesia, porque es ahí donde él observó esta deficiencia. Va dirigido a los hermanos, y la palabra hermanos acá es del griego adelphos, y adelphos significa del mismo vientre. Gloria sea al Señor. Y vaya que sí, somos hermanos del mismo vientre, porque cuando nacemos ensangrentados, entonces es un vientre que tiene sangre, y a todos nos lavó una misma sangre, y mucho más, somos hechos de una misma sangre, dice la Biblia, creó Dios a todos los hombres que existen sobre esta tierra, sin importar sus colores de piel, sus posiciones geográficas, etcétera. Todos somos creados igual, todos comemos, todos dormimos, todos nos enfermamos y todos morimos. Gloria sea al Señor. Entonces va dirigido específicamente a la iglesia, y él dice que vuestra fe, que vuestro evangelio, que lo que han creído en nuestro glorioso Señor Jesucristo, de acuerdo a Santiago 2, verso 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe, que lo que ustedes profesan en ese glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción. Esa es otra palabra, acepción de personas. Gloria sea al Señor. Leo el versículo 5. Hermanos míos amados, nuevamente recuérdese, hermanos, y ahora hermanos míos. Se considera él parte de ese grupo. Oíd, escuchen. No ha elegido Dios a los pobres, y aquí entramos al meollo del asunto. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Notemos entonces que aquí se está enfocando en los pobres. Ahora, quiero apuntar que hay dos clases de pobres. Hay pobres espiritualmente hablando, según nos dice Mateo capítulo 5 en labios de Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero la palabra pobre, que vamos a analizar más adelante, es la misma que se utiliza en todos los casos, solo haciendo diferencia que algunos son pobres espirituales, como en Mateo 5, y otros son pobres materialmente, literalmente, no tienen dinero. Entonces, para que sean ricos en fe, está el contraste, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, nuestro hermano Santiago se identifica con los hermanos a los que les escribe cuando dice en nuestro.
Es el mismo Señor de ellos, es el mismo Señor de Santiago. Y glorioso recuerda acerca de la gloria maravillosa que se manifestaba allá en Éxodo 40:35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Sea Cristo glorificado. Qué hermosa y gloriosa experiencia pudieron vivir estos hermanos israelitas allá en Éxodo. Gloria a Dios al ver esta manifestación del Señor. Entonces, glorioso recuerda a la gloria de nuestro Señor, a nuestro Jehová Dios, aleluya, y a su Hijo Jesucristo, que no se había revelado todavía en ese entonces. Podemos tomar otros ejemplos de cómo los hermanos hablan de la gloria de Jehová. Primera de Corintios 2:8, en labios del apóstol Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Quiero hacer notar que este Señor de la gloria es específicamente en la revelación del Nuevo Testamento Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y no se dirige a ninguna otra persona humana, a ningún otro ídolo, a ningún astro, a ninguna otra cosa más, que va directo a la persona de Jesucristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nota lo que sigue: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, ahí está, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo ha sido, fue, es y será glorioso. Alabado sea su nombre. Entonces, Él es el unigénito del Padre y no vino vacío, traía la gracia y la verdad en Él mismo. Él era esa gracia y esa verdad. Allá en Hechos capítulo 7, versículo número 2, leemos: y Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Nuevamente el que habla aquí es el mártir Esteban, el primer mártir de la iglesia, o el segundo, porque Jacobo fue el primero, pero este hombre, Esteban, al morir, habla acerca de la gloria del Señor. Y esto es para, pues, remarcar que nuestro Señor Jesucristo es glorioso, a su nombre más gloria. Entonces, glorioso muestra el contraste entre la gloria, esa gloria maravillosa que Moisés quiso ver de nuestro Señor Jesucristo, y en el contraste de las riquezas de esta tierra, que son pasajeras, engañosas, gloria sea al Señor, y que son la causa de muchos males. Entonces, como hermanos, ahora sí, no debemos mirar al prójimo y juzgarle en relación a su posición económica o cómo viste en el sentido de pobreza o riqueza, ya que el vestuario también es importante en la Escritura, gloria sea al Señor, y mucho más dentro de la iglesia del Señor. Entonces, el consejo aquí es acerca de las riquezas terrenales y cómo la iglesia debe tratar estos asuntos. Gloria a Jesús. Santiago nos advierte: no muestren favoritismo, no tengan en especial a alguien, y voy a decir esto con mucho cuidado, mucho respeto, pero también con toda franqueza. El hermano que más diezma dentro de las congregaciones, el que más trabaja, no hay que tomarlo en una forma especial sobre los demás de la congregación. Porque es cierto que él hace eso, pero no, eso no lo pone a él en un lugar de favoritismo. Él solo simplemente está realizando lo que la palabra de Dios dice, y él lo está haciendo en obediencia. Y Dios bendiga a esos hombres. Gloria a Dios. Tampoco se sienta mal usted, amado hermano. Gloria a Jesús. Sígalo haciendo porque usted está agradando al Señor. Entonces, no miremos al rostro de las personas. Gloria al Señor. A su ropa, a su riqueza o posición personal, social, etcétera, etcétera. Entonces, no debemos ser parciales en ese juicio, gloria a Dios, en esa decisión que tomamos al ver a estas personas y hacer distinción. Ahora, perdón, voy a tomar un poquito de esto. Rico. Entonces, tomaremos como referencia y base siempre el ejemplo
que marca siempre dentro de la Escritura y es el ejemplo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. A ver si Él tuvo niños o hijos favoritos, como en la historia de la introducción, que era de Jacob y sus 12 hijos, y que amaba más a José porque lo había tenido cuando ya era viejito. Eso es algo típico en nosotros los humanos. Siempre cuando ya nuestro último hijo nace, lo apapachamos y lo favorecemos por ser el último y porque ya después de tantos problemas Dios nos bendijo y nació. Pero Dios no es como nosotros, y veamos su ejemplo en Romanos capítulo 2 verso 11. Dice claramente la Escritura: porque no hay acepción, favoritismo de personas para con Dios. No hay, gloria sea, no existe. Por lo tanto, Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia tiene que seguir estas directrices. Efesios 6:9. Y vosotros, amados, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El Señor Jesús no tiene, repito, niños o hijos bonitos. El único niño lindo y precioso, bello, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Pero de ahí nosotros todos somos iguales. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción, sin distinción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De que estamos acá en la tierra, somos peregrinos. Entonces, ya enfocándonos, como nuestro hermano Santiago se enfocó en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, la familia de Dios, no debe haber preferencias, no deben existir eso. Entonces, y aquí Él no está hablando de los privilegios que se dan dentro de la iglesia, aunque también es un tema que abarca eso, porque hay líderes que prefieren a otros sobre otros, gloria a Jesús. Entonces ahí ya se está entrando a juzgar a los hermanos. No, pues que el hermano pues no ha recibido instituto bíblico, él no tiene la calidad de estudio, él no tiene hermenéutica, él no tiene homilética, él no tiene teología, y nosotros sí, entonces él es un poco inferior, y ahí empieza ya la distinción, y eso no debe ser así. Recuérdense que los discípulos les reconocían, los del Sanedrín, porque dice que habían estado con Jesús y eran hombres del vulgo, eran personas sin una preparación académica, ya que la preparación se las brindaba el Espíritu Santo y les daba esa sabiduría para hablar. Eso no significa que no hay que estudiar tampoco, en ninguna manera. Si usted estudia, es mucho mejor. Si usted se prepara, si yo me preparo, es mucho mejor. Nos ayudará mejor a servir al Señor, pero no para ser superiores sobre otros. Aquí, según Santiago, dice: porque si un hombre entrare en vuestra asamblea, en vuestra congregación, en vuestras reuniones, gloria al Señor, y entra de una manera, pues como la Escritura lo describe. Yo voy a leer para ustedes la versión de la Biblia, Nueva Biblia de los Hispanos, y dice así: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Vamos a seguir. Porque si en su congregación, aquí es más claro, en su iglesia, entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también dice, entra un hombre con ropa sucia y andrajosa. Aquí está marcado grandemente el contraste entre un pobre y un rico, literalmente hablando. Gloria a Dios. Ahora, no podemos deducir, porque aquí no se nos dice si ambos eran cristianos o no, si eran una visita dentro de la iglesia o no, o si eran convertidos o no. No se nos dice, simplemente se nos dice cómo en su apariencia exterior ellos entran en la congregación. Versículo 3, y dan atención especial, es decir, miran
al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí, hermanito, porque tú eres el preferido de esta iglesia, tú eres el que más trabaja, tú eres el que más diezma, tú eres el que llega temprano, tú eres el que hace todo aquí, así que eres el favorito. Y entonces eso no está bien. Dice, y dan atención especial y le dicen, siéntate aquí, en buen lugar, pero al pobre, literalmente hablando, dicen, tú quédate de pie allí o siéntate junto a mi estrado en otro lugar. Pregunta, verso 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? Ahora, pensemos humanamente. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. Ahora, ¿se debe hacer? Negativo. No se puede. De acuerdo al consejo de la palabra del Señor, no tenemos que tener preferencias, favoritismo dentro de la iglesia. Entonces, esto es bastante hermoso, pues, analizarlo. Entonces, sí, puede ser un hombre, puede ser una mujer que entran con vestiduras, pues, ¿verdad? Como de moda. El rico lo puede hacer porque tiene medios, pero el pobre no puede, porque no se puede vestir más que allá en mi tierra dicen de boutique el canasto, de lo más barato, de lo más usado, etcétera, etcétera. Pero el rico puede y compra de lo nuevo para que lo vean, para que atraer la atención, para etcétera, etcétera. Entonces, está haciéndose una distinción entre un pobre y un rico. Ahora, de nuevo, no se sabe si eran miembros de la iglesia, un visitante o un funcionario del gobierno que llegó de visita, no lo sabemos. Y esto es interesantísimo porque cuando una persona de renombre llega y visita una iglesia, pues todas las miradas se vuelcan hacia él o hacia ella y ya empieza a formularse el favoritismo, le dan la bienvenida, hasta aplausos le rinden a estas personas, cosas de que pues no se debe hacer dentro de una congregación, de acuerdo a nuestro hermano Santiago. Entonces, el rico usa ropa pomposa y cara, y la ropa del pobre está sucia, andrajosa y desagradable. Quizás hasta huela un poquito, gloria sea al Señor. Entonces, él está empobrecido, este señor, y la única ropa que tiene es la que lleva encima, la que lleva puesta. Y de nuevo, pues no sabemos si era miembro o no, o un visitante de la iglesia. Entonces, esto de la ropa y apariencia personal se puede aplicar a todo género. Puede ser un viejo, puede ser un joven, puede ser una mujer o un hombre. La iglesia no debe en ningún momento inclinarse a los lados, sino estar equilibrada y en el centro de la palabra. No debe favorecer a nadie por su vestuario, por su capacidad intelectual y su posición social. Recordemos que aún como siervos de Dios nos podemos equivocar, ya que allá en 1 de Samuel vemos un ejemplo de esto. Nosotros estamos en esta carne y nuestros ojos nos traicionan al igual que nuestros razonamientos. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, a su exterior, cómo se ve de elegante, con ese traje, huele rico, con esos zapatos de piel de caimán de Egipto, etcétera, etcétera. Jehová respondió, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, porque Jehová no mira, ahí está, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová sí nos mira lo que nosotros no podemos ver, el corazón, las intenciones, los pensamientos. Gloria sea al Señor. Sus ojos nos atraviesan como un libro abierto, estamos delante de Él. Entonces nos podemos equivocar, nos puede pasar a todos. El rico recibe una cálida bienvenida entonces y es llevado a un buen asiento o al frente, etcétera, posiblemente algo elevado. Y el pobre pues tiene que permanecer de pie en la última banca, allá en la última línea del edificio, o sentarse en el suelo al estilo yoga o de cualquier otra forma. Entonces el texto dice, siéntate al lado del estrado de mis pies. Donde yo pongo mis pies hay un banquito, el estrado, ahí a la par de ese banquito te vas a ver muy bonito. Entonces aquí tenemos varias opciones según el versículo 4.
En vez de honrar a Jesucristo, damos respeto a un rico y despreciamos a un pobre. En vez de aceptar a la gente en base a la fe y a los ejemplos que hemos estado analizando de Cristo principalmente en relación a la acepción de personas, hay un favoritismo marcado dentro de la congregación que se basa en apariencias y en posición económica, social, académica, etc. Ahora, no es esto que estamos hablando, no es un pecado insignificante, porque es una prohibición que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, o sea sin favoritismo. No se puede ser parcial porque los corazones de los creyentes están pues llenos de malos pensamientos, de discriminación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, gloria a Dios, porque aún como creyentes nuestra mente sí nos puede traicionar. Entonces, podemos ser justos o injustos. En el contexto de la fe cristiana, la práctica de la discriminación es exactamente lo opuesto de amar al prójimo como a uno mismo. En suma, no tenemos que enseñar o mostrar favoritismo. Ahora, ¿se preocupa Dios tanto por los pobres que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que amonestarnos? ¿Estaba esto pasando? Pues si está escrito, es para nuestra amonestación, y por supuesto era una deficiencia en la cual la iglesia estaba cayendo. Entonces Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, escuchen, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? O sea, ese verso nos dice que Dios se preocupa profundamente por los pobres, tanto materialmente como espiritualmente. Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino. Ahora, este versículo no está apoyando en ningún momento la traducción o las prédicas que se están dando de que Jesús vino a hacernos ricos, de ninguna manera, porque aquí se implica que la clase de riqueza para lo cual fuimos escogidos, los pobres literales, es para ser ricos en fe y heredar el reino que se nos fue prometido, que aún no lo tenemos con nosotros literalmente hablando, pero que ya comenzó en nuestros corazones. Entonces, en ningún momento este versículo está apoyando que Jesucristo nos va a hacer ricos. Eso es una mentira totalmente. Entonces, ¿Dios ha escogido a los pobres? Pregunta. Por supuesto que sí. En su gracia electiva, Dios escoge no en base a méritos, sino en base a su corazón que está lleno de amor. Dios es amor, dice la palabra. Veamos esto en Deuteronomio 7, verso 7. Y se lo dice a una de las naciones más importantes humanamente hablando, como lo es Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Nótese bien entonces que Jehová es el que escoge de acuerdo a su soberanía y a su gran amor. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Al igual que nosotros, los seres humanos de cualquier nación, gentiles ahora, somos los más insignificantes, pero en su gracia Jehová Dios envía a su Hijo unigénito llamado Jesucristo para ser elegidos a través de Él para la riqueza en fe y del reino prometido. Gloria sea al Señor. Entonces es en base no a lo que yo haga, no a lo que yo tenga, sino en base a su gran amor y misericordia. Entonces los pobres literales y espirituales son preciosos ante los ojos de Dios. Son una joya. Pueden ser un potencial, gloria al Señor, para el uso de Él. Jesús vino a predicar el evangelio primeramente a los pobres, tanto materiales como espirituales. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar, oiga bien, las buenas nuevas. Esto se traduce el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos espirituales. Y a los presos, apertura de la cárcel, a esos presos en los vicios, presos en los placeres de la carne, a esos vino a predicarle, aleluya, la libertad, nuestro Señor Jesucristo, y Lucas 4:18 lo confirma. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ungió, y repite las mismas palabras, pero yo voy a leerlo.
Me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos tanto literal como espiritualmente y en poner en libertad a los oprimidos, y esto es específicamente espiritual. Entonces, esto se declara en la escritura y los pobres son tomados como bienaventurados. Respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado, es predicado el evangelio para salvación. Entonces, Jesús declara y dice que son importantes los pobres y que los llama bienaventurados y herederos del reino de los cielos, allá en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo número 5 y específico el verso 3. Bienaventurados los pobres, y aquí se hace la distinción en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, aquí surge una pregunta en relación a lo que estamos platicando. Por ser pobres, literalmente hablando, ¿poseen el reino de Dios automáticamente estas personas que son pobres y no tienen bienes materiales? ¿Qué piensa usted? Bueno, veamos lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento habla de la pobreza material y la pobreza espiritual. La pobreza material es una característica permanente de este presente mundo. Veamos esto en Deuteronomio 15, verso 11. Porque no faltarán, siempre existirán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Dios siempre se ha preocupado por estas personas de bajos recursos materiales. Entonces, Marcos 14:7 dice: siempre tendréis pobres con vosotros, ¿ok? Y cuando quieras, cuando puedas, le podréis hacer el bien de darles, proveerles, pero a mí no siempre me tendréis, dijo Jesucristo. Entonces, la pobreza material no da automáticamente la entrada al reino de los cielos, simplemente que la Escritura dice que Él se preocupa, así como se preocupa, que Dios se preocupa por las aves, también se preocupa por estas personas que valen mucho más que un pajarito. Por eso la invitación es que cuando Dios nos toque, nos dé la oportunidad de regalarle dinero, alimentos, hospedaje, etcétera, a una persona, pues lo hagamos, porque eso le agrada al Señor. Entonces, Dios nunca prometió hacer ricos a los pobres. Dijo: con techo y abrigo es suficiente, o sea, que nos conformáramos con eso. Así que teniendo sustento, lo básico de la vida diaria, y abrigo, estemos contentos, felices con esto, sin ambicionar nada. Entonces, repito, el hecho de haber nacido pobre, pobre literal, no da automáticamente la entrada en el reino de los cielos. Por supuesto, ellos tienen que arrepentirse y entrar por el proceso de la salvación, como usted y yo entramos, gloria al Señor, y como la Biblia lo enseña, gloria a Jesús, a través de la fe, a través de Jesucristo, la única puerta. Entonces, los pobres ante los ojos del mundo son ricos en fe. Santiago 2:5. Hermanos amados míos, ese verso es bien importante. No ha elegido Dios a estos hombres pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Nunca Dios prometió hacerlos ricos materialmente. No son las riquezas terrenales, sino los tesoros espirituales los que se está fomentando. No os hagáis tesoros en la tierra, dice la palabra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces es importante hacer notar estas cosas que la Escritura nos ordena
a no hacernos tesoros y no poner. No es pecado ser rico tampoco. Tener bienes de esta tierra no es pecado. Usted no infringe ninguna ley, no hay un pecado específico para eso, pero si se apoya en su riqueza, si esa riqueza le impide servir a Dios. Recuérdese aquel joven que llegó ante Jesús y que era muy rico y él le dijo, bueno, todo lo que tienes dáselo a los pobres. Entonces eso puede convertirse en su Dios Mamón, que ya le quitó el lugar y la posición a Jesucristo, y es un problema ser rico, la verdad. Aleluya, es un problema, no es un pecado. Entonces Lucas 12 versos 16 al 21 también le refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esto aquí se ve reflejado lo que acabo de decir. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya tengo mucho. ¿Ok? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo tanto dinero, tantas sucursales, que no sé qué hacer. Yo quisiera que me clonaran para que pudiera estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y usted sabe la respuesta que le da a Jesús. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y todo eso que has amontonado, tu afán, ¿de quién será? En lugar de darlo a los pobres, a los necesitados. Porque recuérdese, nada trajimos a este mundo, y sin lugar a dudas, nada nos podremos llevar. Entonces, demos a los necesitados, que es la mejor manera de administrar nuestros bienes materiales. La riqueza es espiritual a los pobres de espíritu. Salmo 34, 18. Dice la escritura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Lo más importante para el Señor es la pobreza espiritual, porque siendo pobres espirituales no podremos entrar en el reino de los cielos. Necesitamos que Él nos enriquezca con su Espíritu Santo, con la salvación, para tener parte en ese reino. Entonces Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, nuestro Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad. Importante, santidad. ¿Okay? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ciertamente el ser pobre trae muchos opresiones, nos trae tristeza a veces, gloria a Jesús, pero también nos trae fe, porque al ser pobres tenemos que depender necesariamente de nuestro Dios y tener fe que así como nos dio vida y alimentos el día de ayer, nos proveerá este otro día, y si Él nos da los años que Él quiera, Él seguirá proveyéndonos, porque si algo tiene nuestro Dios es que Él siempre cumple sus promesas y jamás nos va a abandonar. Gloria a Dios. Y Él dice: miren las aves, miren las flores del campo. Gloria a Dios. Ustedes necesitan alimento, techo y abrigo. Gloria a Dios. Y con eso sean felices, sean contentos, que tu corazón no se incline a querer aspirar mucho más de lo que es básico en esta vida. Y regresando al tema principal, no tener favoritismos dentro de las iglesias. Recordemos, ese es el tema que nos trajo: el rico, el pobre y la iglesia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud que debe tener la iglesia en relación a estos dos tipos de personas que existen en su iglesia, en la iglesia donde me congrego? Gloria a Dios. Y alrededor del mundo existen estos dos polos, tanto el rico como el pobre. Y hay rico, medio rico, a la mitad, igual la pobreza, va en una escala. Pero el Señor nos exhorta a los líderes, a los pastores, que no tengamos esta acepción de personas, dado el caso de que es un pecado que al Señor no le agrada que se cometa dentro de su iglesia, y que haya este tipo de distinción, este tipo de división, de separación dentro de su iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces no debe existir este tipo de acciones dentro de la iglesia. Entonces dice más el versículo, dice: no son los ricos los que los
arrastran, no son los ricos los que los oprimen. Y dice el verso 6, pero ustedes han afrentado, han humillado al pobre. No solamente es pobre, no tiene, y sobre eso moralmente, emocionalmente ustedes lo han derribado hasta el suelo. Y Santiago hace la pregunta aquí, ¿no os oprimen los ricos? ¿No son los patrones los que detienen el salario a sus trabajadores hasta que les ronca su gana y les pagan? Dice, ¿no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales y nos acusan? Gloria sea al Señor. Y como tienen dinero, sobornan al juez y salimos perdiendo el caso, como la ve. Y mucho más. Al tener riqueza, el rico no depende de Dios, no tiene fe. Entonces ellos blasfeman, dice allí. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ese nombre que es sobre todo nombre, gloria sea al Señor, es blasfemado por los ricos. Gloria a Dios, porque ellos se apoyan en sus riquezas. Entonces, no humillemos, no ultrajemos, no rebajemos más al pobre que está en nuestras congregaciones, porque alrededor del mundo hay mucha gente pobre, necesitada en gran manera de una ayuda material. Usted posiblemente hoy ya desayunó, ya almorzó, ya cenó y hasta le sobró. Y muchas veces hasta lo botamos a la basura, mientras que alrededor del mundo hay personas que no han tenido un bocado de pan durante el día. Entonces debemos de pensar y reflexionar en eso. Y cuando vemos una persona necesitada, no se la mande al pastor. Si usted se la encuentra en el camino, es su privilegio, es su oportunidad de hacerle bien. No lo lleve a la iglesia y le diga, pastor, mire, encontré a este que necesita dinero, necesita comida, un abrigo, y pues yo se lo traje a usted. No, si usted se lo encontró, Dios lo quiere usar a usted, amado hermano, amada hermana, joven, señorita, para que usted brinde esa ayuda. A los que yo me encuentre, por supuesto, yo tendré que ayudar. Y los que entran a la congregación, pues entre todos tenemos que colaborar para ayudar a esta persona necesitada, ya que pobres, según lo que hemos leído, siempre los tendréis, dijo Jesús. Siempre van a haber personas necesitadas de alimentos, de abrigo, gloria sea al Señor. Entonces la iglesia, pues tiene, digamos, cierta inclinación, cierto empuje basado en la palabra del Señor, aunque no es su tema principal de la iglesia ser un centro de caridad, pero sí se puede dar, gloria a Dios. Y en relación a la iglesia, a la congregación, pues no tener ese tipo de acciones que la palabra del Señor nos está amonestando que hagamos. Al contrario, debemos de ser imparciales, o sea, no tener favoritismos. Cuando entra una persona, no ser parciales, de dividirlos y los ricos se sientan en primera fila y luego los más pobres atrás. No, todos somos iguales, recordemos, y es el consejo de la palabra del Señor que nos tiene nuestro hermano Santiago. Y en este día, en pleno siglo XXI, la palabra del Señor nos está amonestando a todos nosotros a no tener acepción de personas. Y este tema de la acepción abarca todos los campos, en las áreas de nuestra vida diaria, en la familia también, pero tocaremos eso en otra oportunidad, ya que la lectura nos centra específicamente en lo que es la iglesia del Señor, la iglesia que Él compró a precio de su vida, de su sangre, cuando murió allá en la cruz por todos nosotros. Entonces, para ir concluyendo, gloria a Jesús, vosotros habéis insultado al pobre, aquellos que insultan ese nombre, ¿verdad? Siempre por su riqueza, por todo. Entonces la exhortación de Santiago es la de arrancar de raíz de los corazones de los hermanos que componen la iglesia evangélica este favoritismo, y nos exhorta hoy como creyentes a abrir nuestros ojos a ver la realidad que se está dando y a contestar estas siguientes preguntas. ¿No los oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Santiago le dice esto al ricos, 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros ricos.
y los clamores de los que han sido cegados, de lo que ha sido cegado, ha entrado en los oídos, nada más y nada menos que del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, si usted es cristiano y es jefe, tiene trabajadores a su cargo, no le detenga. Eso es pecado, hermano santo. No le detenga su jornal, su salario. Págueselo y, si es posible, regálele una poquita más, gloria a Dios. Dele un tip, dele una propina, gloria a Dios, y para que Dios lo bendiga mucho más a usted. Entonces, esto es aplicable a los patrones que son llamados cristianos. No se convierta usted en un tirano, gloria sea al Señor. Si Dios le dio ese privilegio de tener y ahora es cristiano, usted es doblemente rico, entonces comparta de las dos riquezas, pero más, bueno, no sé cuál de las dos, pero tiene que compartir la material, que es lo que estamos hablando. Entonces, dice, poco importa que fuesen judíos o gentiles, los ricos explotan a la gente y a los huérfanos. Ay, esto es terrible. Amós 8:4 dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos, entiéndase, pobres, y arruináis a los pobres de la tierra. Gloria a Dios. Oigan esto, y ahí viene una terrible exhortación. Miqueas 2:2, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Gloria a Dios. Esto era en la nación de Israel. Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, porque Jehová la cuida, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, gloria a Dios, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Este versículo nos habla de los marginados dentro de la nación de Israel, dentro de la ciudad israelita, cómo el Señor toma cuidado de estas personas. Gloria a Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento da ejemplos de apóstoles que fueron llevados a la corte por judíos y gentiles. Por ejemplo, allá en Hechos 16:19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, de los que hacían negocios, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. ¿A quién? Ante los jueces, ante las autoridades, porque les había echado a perder su negocio al predicar el evangelio. Gloria sea al Señor. Y estos se enriquecían vendiendo estos templecillos y estatuillas de Diana. Gloria sea al Señor. Entonces aquí ya vemos que es cómo los ricos actúan. Gloria a Dios. Hechos 18:12 también dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, gloria a Dios, para procesarle por las acusaciones. Él simplemente predicaba el evangelio, gloria a Dios, pero ellos eran personas influyentes. Ese es otro aspecto de los ricos, porque influyen sobre otros poderosos. Los judíos ricos e influyentes tenían el poder, la capacidad, los medios de arrastrar a los pobres cristianos, judíos o gentiles a las cortes para acusarlos falsamente. Gloria a su nombre. Si los cristianos, nosotros, los evangélicos, preferimos a los ricos que explotan y oprimen a los pobres, vamos en contra de las enseñanzas específicas y explícitas de la Biblia, como lo hemos visto en Santiago 2. Nosotros, todos nosotros, los cristianos, los evangélicos, los nacidos de nuevo, dice, somos los llamados a defender al pobre, y no solo a defenderlo, sino dentro de nuestras posibilidades a proveerles. Recuerda aquella viejita, aquella ancianita, cuando Jesús estaba frente al lugar de las ofrendas en el templo. Esta señora pasó y dice que Jesús observaba a todos los que daban y se oía aquel montón de ruido de las monedas que caían. Era bastante lo que la gente daba. Y luego pasó esta ancianita y echó 2 moneditas, las más insignificantes en valor. Y Jesús alzó la voz y dijo, oigan todos ustedes los que han dado ofrenda, han dado porque tienen, son ricos, pueden hacerlo, pero ella de su pobreza ha dado todo lo que tenía. Ella dio más que todos ustedes. Entonces, esto nos implica a nosotros que dentro de nuestra pobreza podemos ayudar al otro pobre semejante a nosotros. Así que, amados hermanos, esta es la reflexión bíblica, el consejo para las iglesias de Cristo Jesús.
Gloria a Cristo, porque todas somos llamados a observar y a obedecer la palabra del Señor. Nuevamente agradezco a todos ustedes esta oportunidad que me han brindado de exponer la palabra del Señor y de que juntos la hayamos estudiado. Comparta con sus hermanos, con sus amigos. Gloria a Jesús. Y nuevamente un saludo de mi amada esposa, de mi familia y por supuesto un saludo de mi parte a todos los hermanos de la Iglesia Cristo Misionera en London, que ya estamos nuevamente reuniéndonos y estamos clamando. Por ahora necesitamos, después de tanto tiempo de confinación, necesitamos clamar, buscar e invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Hacemos una oración y hasta una nueva oportunidad. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por nuestro hermano Santiago, que a través de tu Santo Espíritu nos escribió esta carta tan bonita que va dirigido a nosotros como pastores y a las iglesias, como debemos, Señor, tomar al pobre y al rico, y que a ti no te agrada que hagamos distinción de personas dentro de tu casa, porque no es justo, dices tú. Así que ayúdanos, danos entendimiento a corregir estas cuestiones, Señor, y muchas gracias en este día te damos para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, amados, un saludo de mi parte y hasta una próxima oportunidad.